Dicen que toda noticia tiene dos lados, ¿no? Todo depende del cristal desde donde se mire. Y en el tema laboral también, porque hay cifras del INEI que nos hablan de que entre febrero y abril de este año, el mercado laboral se ha recuperado en un 12% respecto al 2020, es decir, respecto al año pasado. Pero si finalmente lo vemos respecto al 2019, es decir, a época prepandemia, nuestro mercado laboral sigue contraído en un 15,6%. De este universo de trabajadores que sobrepasan los 4 millones en nuestro país, en Lima, los jóvenes son los más perjudicados. ¿Cómo afecta esto a los jóvenes? Vamos a hablar de ese tema con Germán Lora, profesor de San Germán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto verte. Lamentablemente los jóvenes han sido los más golpeados en esta situación, ¿no? Que han perdido empleo y en todo caso han tenido que pasar a la informalidad para ganarse la vida. Sí, siempre lamentablemente los que terminan a veces más perjudicados en estas desaceleraciones laborales son los jóvenes, ¿no? Fundamentalmente porque los jóvenes son los que tienen poca capacitación, ¿no? En lo que conversábamos la semana, creo, pasada o antepasada, en el sentido de que todavía estamos en épocas en las cuales no hay una capacitación tan importante por parte del Estado para los jóvenes que lleguen a tener algún tipo de preparación para el mercado. Entonces, cuando se desacelera la economía y se desacelera los puestos de trabajo, quienes principalmente tienen esta pérdida de trabajo son personas que no tienen una capacitación, que no tienen un expertise, que no han desarrollado una carrera profesional, y entonces son los primeros que se le corta el vínculo laboral, ¿no? Si hablamos de rangos etarios, ¿cómo están? ¿Cuáles son los más perjudicados? Los jóvenes de menos de 25 años, ¿no? Los que seguramente todavía no han tenido un desarrollo profesional, porque es importante el número de cifra del desempleo de los trabajadores en el Perú, en Lima Metropolitana, porque el análisis que tú mencionas es de Lima Metropolitana fundamentalmente, no del Perú en general, que seguramente la situación debe ser un poquito más complicada, ¿no? Pero el desempleo, por ejemplo, de jóvenes de menos de 25 años, que es un análisis de 25 para abajo, es del 30%, ¿no? Y de jóvenes de más de 25 hasta 45 es un 13%, y de jóvenes y de personas ya entre 45 a más es un 8%, 8.5%. Entonces, mire esa diferencia de la gente que busca trabajo, porque el desempleo hay que entender como el que busca trabajo activamente y no lo encuentra, ¿no? Claro. Y en los jóvenes, el 30% de los jóvenes busca trabajo activamente y no lo está encontrando en el mercado laboral, ¿no? A diferencia de una persona de 45 años que tiene una tasa casi cuatro veces menor. Ahora, buscar trabajo y no encontrarlo no significa no ganarte la vida. ¿Esa gente qué está haciendo? Supongo que estará en el sector informal arreglándoselas como puede. Es que el problema ahí es que esta data que nos dan de 4.1 millones de trabajadores de empleos en Lima Metropolitana, ¿no? Y que casi el 6% solamente son los jóvenes de menos de 25 años. Esa es la data más importante, ¿no? En Lima Metropolitana hay 4 millones y 100 mil trabajadores, y el 5.9, 6% son jóvenes de menos de 25 años. Esa data que se señala es una data de trabajos formales e informales, ¿no? Wow. Es decir, hay 4 millones de trabajadores, a 4 millones de personas, 4 millones 100 mil personas que tú le preguntas si están prestando servicios para alguien y te dicen que sí, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Y de eso son pocos los trabajadores de menos de 25 años donde tiene que trabajarse. Yo creo que el próximo gobierno tiene que trabajar esto, ¿no? Y el mismo informe, interesantemente, decía que no hay que regresar a la ley Pulpín. Sí, pues, pero hay que trabajar algo que sea un incentivo. Solamente como ejemplo, para explayarme un poco, en España acaban de sacar una norma para el incentivo de trabajadores, de personas con discapacidad mental,
estamos en Europa, yo sé, pero dando un subsidio de 2.000 euros por cada contrato que se realice de este tipo de personas, de este sector de personas, ¿no? Entonces yo creo que en esa línea tenemos que trabajar como se ha hecho hace mucho tiempo, y creo que ese es donde tenemos que apuntar, en incentivar la contratación de los jóvenes. ¿Cómo? Hay que trabajarlo, ¿no? Claro, y a la par de lo que conversábamos hace algunos días atrás, que es el tema de que debe haber una agresiva campaña de capacitación de jóvenes en múltiples labores, ¿no? Correcto, conversábamos hace unos días en el sentido de que gran parte de esta situación y de la mejora en esta situación está en la educación, ¿no? Creo que ahí tiene que conversar muy cercanamente el Ministerio de Educación con el Ministerio de Trabajo, de hacer que el currículum del colegio cambie, que las modalidades formativas, estas prácticas preprofesionales, las profesionales, la modalidad de formación laboral juvenil, que son para darle al trabajador o al joven, darle una capacitación técnica para que pueda salir inmediatamente al mercado, tienen que ser mucho más sencillas, tienen que ser mucho más accesibles, y que las empresas consideren que hay un incentivo en la utilización de estas mismas para después dejar a un joven ya capacitado de un área, ¿no? Correcto, y también interesante lo que mencionas sobre el colegio, ¿no? De repente en la secundaria hacer capacitaciones técnicas para que ese alumno, sobre todo de colegios nacionales, salga ya, termine la secundaria con algunas herramientas que le permitan tener un grado de calificación mínimo. Correcto, y eso puedes hacer tú, por ejemplo, no sé, yo no soy muy conocedor del tema educativo, pero puedes ya en quinto y media hacer convenios para una capacitación práctica, técnica, en los casos en que los jóvenes quieran orientarse por ello, ¿no? O que quieran ir a algún instituto o alguna cuestión más técnica que profesional. Y las universidades definitivamente también generar lo que conversábamos hace unos días también, que generar las universidades un éxito en el colegio para llegar a ofrecerles una carrera especial a los jóvenes, ¿no? Es decir, que haya una meritocracia hasta en el acceso a, como se hace en muchas partes del mundo, meritocracia en el acceso a la educación ya superior, ¿no? Claro, y derivando según las necesidades del Estado en ciertas carreras que el país necesita, ¿no? Es correcto. Entonces, es claro que estamos en una situación complicada, es claro que la situación complicada a quien más ha perjudicado son a los jóvenes, y no solamente ha perjudicado porque ha perdido puesto de trabajo, no solamente los jóvenes han perdido puesto de trabajo, sino que su contratación es muy lenta, ¿no? Es decir, hay que entender que una entidad empleadora, una empresa o una microempresa, quien fuera, necesita a alguien que ya tenga un expertise, que le genere rápida productividad, que conozca ya de la materia. No estamos en una situación para enseñar ahora, ¿no? Entonces también no solamente han perdido puestos de trabajo, sino que los puestos de trabajo que se generan no son para ellos, ¿no? Claro. Y ese es el problema. Y jóvenes además que de repente con esos ingresos pagaban sus estudios, con lo cual también han dejado de estudiar. Correcto, correcto, ¿no? La figura esta de que efectivamente no van a tener o no tienen el ingreso que necesitaban fundamentalmente para poder solventar sus gastos, ¿no? Y más aún si queremos vincular muchas de estas cosas, por ejemplo, los proyectos de norma para erogar contratos part-time, que son contratos que utilizan los jóvenes para solventar esos gastos. Entonces, vamos metiendo situaciones bien complicadas que de manera aislada pueden sonar muy bonitas, pero de manera integral van desconectando al joven del mercado laboral de todas maneras, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, Germán, como siempre, por atendernos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Muy bien. Germán Lora, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.